Este video es la parte número 3 de nuestra serie en la epístola a los Colosenses. Les sugiero a que escuchen las primeras dos partes si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. Abran sus Biblias y en cualquier versión que ustedes tengan. Continuemos en el capítulo 1, verso 4 de Colosenses, donde no solo se especifica la fe, sino que se presenta también el aspecto especial del amor, cuando dice, al oír la fe de vosotros en el Cristo Jesús, y, noten esto, y el amor que tienen para con todos los santos. Las palabras originales que se pronuncian, ten, agapen, ten, más bien deben ser traducidas ese amor en lugar de y del amor, sino que ese amor que tienen a todos los santos. De esta manera hace resaltar como algo distinto ese amor. Y la frase amor a todos los santos tiene un resonar en Colosenses capítulo 3, verso 12, donde dice, santos y amados. Una de las razones por las que se señala este aspecto del amor es por la razón del error. El error que el apóstol Pablo ataca en el capítulo 2, versos 20 al 23 de Colosenses es una santidad superficial, es decir, es falsa, es una imitación falsa de la verdadera santificación que tenemos los creyentes en el Mesías. Pero el apóstol anima a los colosenses, recordándoles su llamado especial. Noten esto, en el capítulo 1, verso 2, él se dirige a ellos como también a nosotros, los que estamos en el Mesías, los que estamos en el Cristo. Nos dice, los santos y fieles hermanos en el Cristo. Y en el capítulo 1, verso 12, nos dice que el Padre nos hizo aptos, es decir, nos cualificó para la herencia de los santos en la luz. Y en el verso 22 de este mismo capítulo nos dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero escuchen esto, todos estos puntos son un resonar, son un eco, por decirlo así, de las enseñanzas dadas en la epístola a los Efesios. Noten la similitud. En Efesios capítulo 1, verso 1, los efesios son llamados santos y fieles. En el verso 4 de este mismo capítulo, elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. En el verso 18, debían orar para que se les alumbrara la gloria de su herencia en los santos. Efesios capítulo 2, verso 19. Eran ciudadanos con los santos. Capítulo 2, verso 21. Estaban siendo edificados como un templo santo en el Señor. Pero aquí debo señalar algo. Esto que ven en sus pantallas no son santos. Los santos no son aquellos muñecos hechos de cemento o de yeso o de madera a los que algunas personas honran y adoran. No, esos no son santos. Esos son ídolos, son estatuas que no oyen, ni hablan, ni miran, ni respiran. Esto es idolatría. No se confundan. Pero por el otro lado, hoy en día entendemos muy bien que muchos de los hijos de Dios
se niegan a usar ese título sagrado de santos para referirse a los hermanos en el Cristo. Que otro creyente le llame a uno santo hace que muchos cristianos se sientan que deben rechazar inmediatamente ese título, o de lo contrario, deben actuar hipócritamente. Pero, aunque este es un sentir que comparten todos los que tienen el más mínimo conocimiento de sus propios corazones, expuestos a la luz de la palabra de Dios, debemos cuidarnos de que una falsa humildad no nos lleve a negar nuestra bendita aceptación en el amado y nos haga imaginar que el título de santo pertenece solo a aquellos que supuestamente tienen una santidad especial, algo que es completamente falso. Pero también esperamos que ninguno de ustedes tenga una espiritualidad tan baja como algunos de los corintios que fueron expuestos en esa primera epístola. Pero sin embargo, al mismo tiempo eran llamados santos, y así se dirigió a ellos el apóstol Pablo, que deploraba su carnalidad. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, el apóstol les reveló el fundamento o el origen de su santidad. Noten cómo dice, mas por Él, es decir, por Dios mismo, por Él están ustedes en el Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, el Cristo, el Mesías, Él es nuestra sabiduría. El Cristo es nuestra justificación. El Cristo es nuestra santificación. Y el Cristo es nuestra redención. Entonces, si hemos de ser presentados como santos, no será a través de ninguna santificación propia, o porque hayamos producido los frutos del Espíritu. No, sino que será, noten esto, en su cuerpo de carne, es decir, en el cuerpo de carne del Cristo, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si la iglesia, ¿pero qué significa la palabra iglesia? Significa una multitud de personas que han sido llamadas. He aquí, una asamblea o una congregación. Y si la iglesia ha de ser presentada sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, es porque el Señor mismo amó a la asamblea y se entregó él mismo para santificar y limpiar a cada uno de los miembros. Pero escuchen esto también. Ni una sola palabra de lo que hemos citado puede excusar el pecado en los creyentes, porque todos los que tenemos este llamado tan alto y santo, somos exhortados a andar dignamente, pero a la misma vez, ninguna cantidad del andar dignamente hará que los creyentes se conviertan más santos de lo que ya son en el Cristo. La santidad no depende en aquello de lo que nos abstenemos, tales cosas como no manejes, ni gustes, ni aun toques, nos dice en Colosenses capítulo 2, verso 21, sino más bien la santidad depende en lo que ya somos en el Cristo. En Él, en el Cristo, hemos muerto. En el Cristo hemos sido sepultados y hemos sido resucitados
juntamente con Él. Y en esa bendita identificación encontramos nuestra santidad, nuestra aceptación y nuestro encuentro con Él. Continuaremos con el tercer elemento, eso es, con la esperanza, de Colosenses capítulo 1 versos 4 y 5 en el siguiente video. No se lo pierdan.